Muy buenos días. Vamos a comenzar el servicio en esta mañana. La palabra de Dios. Vamos a conversar con Dios, a tratar de aprender sobre este mensaje acerca de San Juan 9. Recuerden que la semana pasada, el sábado pasado, habíamos hablado acerca de esta historia que narra San Juan 9. Del 1 en adelante tenemos la historia, el ciego de nacimiento. Así que vamos a ver nuevamente sobre esta historia. ¿Cuáles fueron las reacciones que sucedieron en ese entonces acerca del ciego que estaba allí en la calle de Jerusalén? Vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Oramos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo. En esta hora, Señor, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu. Y que a través de tu palabra, Señor, podamos entender qué quieres, Señor, de nuestra vida. Ayúdanos a seguir adelante y que podamos confiar en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios en San Juan 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Recuerden que en ese tiempo los fariseos, la gente de ahí, los sacerdotes, creían que la enfermedad o lo que pasaba en el ser humano era castigo de las malas cosas que a veces cometían. Por eso surgió la pregunta de los discípulos, porque él había tenido ese problema. Entonces querían saber la respuesta. ¿Qué pasaba con este ciego? ¿Era culpable? Porque dice, él está recibiendo un castigo. Es castigado por Dios por lo que ha hecho. Creían en ese tiempo sobre eso, que la enfermedad o lo que sucedía en el ser humano era castigo de Dios. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿Dios es el causante de las desgracias que pasan en esta tierra? ¿Qué tú crees? Yo no sé si tú también estás creyendo que Dios es culpable de lo que nos sucede en este tiempo. ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué sufren las personas? La enfermedad viene a nuestra vida. ¿Es que Dios nos está castigando? ¿Es resultado del pecado o es castigo de Dios? En esta mañana quiero que pongas mucha atención. Voy a mencionar algunas partes donde vamos a aprender acerca de todo esto. Yo quiero explicarte en esta mañana que Dios es Dios de amor. En Dios no se encuentra ninguna cosa mala. Ahora, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó la tierra, Dios creó todo bueno. La Biblia dice, si tú vas a Génesis sobre la creación, vemos que dice, y todo lo que hizo Dios fue bueno y en gran manera. Entonces, no puedo pensar que lo que Dios creó fue malo. Cuando el mundo fue creado, no había espinos. Todo era maravilloso. Las espinas crecieron después que el pecado entró. Entonces eso me dice a mí que cuando el pecado entró la enfermedad, entraron los problemas, entraron las desgracias, vinieron los terremotos, vinieron todas las cosas que suceden hoy en día, porque el pecado entró. Porque quiero decirte en esta mañana, hermano querido y amigo que escuchas este mensaje, Dios es nuestro Señor. Dios nos dice en su palabra,
El salmista en uno de sus salmos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, eso no quiere decir que es un castigo, porque si Él está con nosotros, o sea, no es verdad que Dios me va a castigar y entonces va a venir en mi auxilio. Quiero decirte que Dios es un Dios de amor. En Dios no se encuentran malas cosas. Dios no tiene ninguna cosa. Ahora, el ser humano, cuando pasa por situaciones difíciles, cuando le viene un problema, cuando tiene una desgracia, es que entonces culpamos a Dios. Tenemos un problema, tenemos una desgracia, y en nuestra vida se nos formulan muchos ¿por qué? ¿Has escuchado persona que dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Porque creemos que Dios es el causante, pero no es así, hermano querido. No es así la situación. Dios no quiere vernos sufrir. Lo que Dios quiere de nosotros es la felicidad. Es una felicidad total. Por esa razón, cuando nos encontramos metidos en esa situación, es que entonces Él viene en nuestro auxilio. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es lo que dice el salmista David. En esta mañana quizás estoy hablando a alguien que está pasando por momentos difíciles. ¿Estás cansado de sufrir? ¿Estás cansado de luchar y no ver realizados tus sueños? ¿Crees que todo está oscuro? En ese tiempo, la vida del ciego era solo oscuridad. El sábado pasado hablamos que él no había visto el color de una rosa. Su vida era oscuridad, era tiniebla, no había visto la luz. Y creían que era un castigo de Dios. Por eso los discípulos hicieron la pregunta: Maestro, Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Ahora, si eso es castigo de Dios, si es que él había pecado, entonces debió haber pecado antes de nacer, porque la Biblia dice que era ciego de nacimiento. O sea, él nació así. En cierta manera, él no tenía culpa de estar ciego, porque él nació ciego. Entonces, ¿era castigo de Dios? Surgió la pregunta y querían saber la respuesta de Jesús. Pero quiero decirte en esta mañana, si eso es así, mucha gente cree eso, porque en la Biblia encontramos algunos textos, algunas historias donde habla acerca de cosas. Por ejemplo, Jacob y Esaú, cuando nacieron, la Biblia dice que habían pecado de nacimiento porque lucharon desde el vientre de su madre, tuvieron luchando ellos dos. Y ahí viene la creencia, pero no fue así. Ahora, yo quiero llevarte a que hoy en día el ser humano sufre. Sufre, ¿por qué? Porque a veces son cosas que el pecado ha traído. Desde que el pecado entró la enfermedad, entró la muerte. Es la razón por la cual hoy en día el ser humano se encuentra con el sufrimiento. Y déjame decirte, hay cosas que debemos obedecer porque hay leyes que tenemos que entender. Hay una historia y voy a narrarte algo que va a parecer quizá, no sé cómo lo tomes, pero quiero decirte en esta mañana, por ejemplo, ya hablamos de que Dios no es el causante del dolor. En Dios no hay problemas, no hay angustia, no hay sufrimiento, no hay lo que Dios tiene
es amor. Lo que Dios tiene es felicidad. Lo que Dios quiere verte contento. O sea, Dios no te castiga por eso. Al contrario, cuando te encuentras en las situaciones difíciles y vas a Dios, Él te recibe, Él te restaura, Él cura tu herida, Él te perdona, porque quiere que te sientas bien. Pero déjame decirte, hay una persona en el 29 piso. Escucha bien, una persona se sube a un 29 piso y desde allá se avienta porque va a suicidarse. Quiere suicidarse. Se avienta desde esa altura. Pero a la mitad, él se arrepiente, pide perdón a Dios. Dios le perdona. Pero, por lógico, automáticamente va a caer muerto. Va a morir. Entonces, ¿Dios lo castigó? No. Dios lo perdonó. Escuchó su plegaria a la mitad, pero cayó muerto. ¿Por qué? Porque desobedeció la ley que no debe suicidarse. Entonces, al entrar el pecado, Romanos dice que todos somos pecadores y no tenemos automáticamente salvación. Pero en esta mañana quiero que entendamos que Dios está allí. A través de la Biblia vemos cómo el ciego estaba allí. Él no tenía culpa. No somos culpables de tener los problemas que llegaron. Tú y yo no somos responsables. El asunto es que hay un enemigo que se encarga de hacerte sufrir, de hacerte sentir mal, de que tú estés allí sin esperanza. Él se deleita en ver a un hijo de Dios sufriendo. Y en esta mañana quiero decirte, hermano querido, allá en esa calle de Jerusalén transitada, estaba ese ciego, hijo de Dios, sufriendo, necesitando una ayuda. Hablábamos la semana pasada que Jesús lo vio en medio de la multitud. En esta mañana yo no sé por qué situación estás pasando. Yo no sé qué es lo que ha venido a tu vida. Pero en esta mañana, al igual que el ciego, quiero decirte, no eres responsable. No somos culpables. No culpemos a Dios. Dios no tiene la culpa. Todo viene por el pecado que entró, porque antes del pecado no había espinos. Pero cuando el pecado entró, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿escuchas esto? La desobediencia es que trajo la maldad. Cuando nosotros desobedecemos las leyes naturales, como te mostré ahora, de que desobedecemos esa ley, que si te vas a aventar, vas a morir. Dios no quiere eso. Dios quiere salvarte. Podemos decir por qué Dios no lo salvó. Tenemos otra historia, la de Lázaro. Escucha esto, Lázaro enfermó, dice la Biblia. Si vamos a ver la historia, en la Biblia tenemos la historia de que dice que enfermó y María, su hermana, María y Marta, mandaron llamar a Jesús. Lázaro era amigo de Jesús y le dijeron a Jesús, tu amigo al que amas está enfermo. Jesús tardó en venir. La historia dice que Lázaro murió. Ahora yo pregunto, ¿por qué no lo salvó? ¿Por qué no lo liberó de la enfermedad? Él murió, estaba enfermo. Hermano querido, en esta mañana hay cosas que a veces nosotros no podemos hacer. Nosotros no sabemos y no entendemos esas razones por las cuales debemos
que tenemos que pasar. Hay algo que necesitamos entender. Mucha gente confunde el perdón divino con ser guardado de las cosas malas. Confunde el perdón divino con ser guardado de las consecuencias naturales, de los errores que nosotros mismos cometemos. Y ahí es como te he mostrado, cometemos los errores y sufrimos las consecuencias. ¿Sabes? Adán y Eva habían pecado. Ellos tenían que salir del huerto. Tenían que irse de su hogar hermoso donde habían vivido por mucho tiempo felices. Pero ahora tenían que salir. ¿Dios los perdonó? Sí. Ellos pidieron perdón. Los perdonó, los ayudó. Pero tenían que irse. En este mundo, a veces cometemos cosas y Dios nos perdona. Vamos a Jesús. Y Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos da fuerzas para seguir adelante. Pero tenemos que sufrir la consecuencia, porque Dios no nos va a quitar la consecuencia, nos va a quitar nuestra culpa. Entonces, quizá estés diciendo, pero ¿cómo el hermano está diciendo que voy a Jesús? Entonces, ¿cuál es la garantía de aceptar a Jesús? Si como quiera estoy sufriendo, como quiera voy a sufrir las cosas. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia de aceptar a Jesús, de estar con Jesús, del que no está, del que no quiere aceptarlo. En esta mañana quiero decirte, es como la herida que está ahí, sangra, está purulenta, pero coge infección y mata. Esos son los que no aceptan a Jesús. Viven lejos de Dios, culpando a Dios. Dios no es bueno, Dios es vengativo, Dios me castiga y por ahí. Pero los que aceptan a Jesús y reconocen verdaderamente que en Dios solamente hay amor y hay esperanza y hay vida eterna, entonces es como la herida que sí está sangrando. Sangra, pero se cura. Y solamente queda la cicatriz. Te queda la cicatriz allí en el brazo, allí en la pierna, que a los años después la ves y te ríes. Y dices, mira, lo que me pasó, esto lo recibí hace 5 años. ¿Has escuchado gente así? Que dice, esta cicatriz me la hice porque cuando estaba más pequeño, me quedó esa cicatriz, fue porque desobedecí. Y me caí o me corté o por lo que haya sido, pero quedó el recuerdo de la desobediencia que yo había hecho. Quedó la cicatriz, pero Dios me ayudó, cicatrizó y solo quedó el recuerdo. Esa es la diferencia, mientras que el otro simplemente coge la infección y muere y no tiene esperanza. Por eso en esta mañana quiero invitarte que vengas a Jesús. Él es el que tiene vida eterna. La pregunta de los discípulos a Jesús acerca del ciego, ellos querían saber la respuesta. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que hubiese nacido ciego. Muestra que de alguna manera el dolor y el sufrimiento tienen que ver con decisiones erróneas. Escucha bien, decisiones erróneas, tomadas por nosotros mismos o tal vez por otros seres humanos, conscientes o inconscientes. Pregunto en esta mañana, ¿qué culpa tenía el ciego? Si él había nacido así. ¿Sus padres qué hicieron? Ellos no hicieron nada.
porque ellos habían nacido ciegos. Dice aquí, si un hijo tuyo, escucha bien esto, si pierdes a un hijo en un accidente de tránsito, y tú tienes el automóvil en control, tú hiciste todos los arreglos, revisaste tu carro bien, estaba en perfectas condiciones, ibas en una velocidad correcta, respetaste todas las leyes en el camino, todos los semáforos los respetaste, pero vino otro automóvil que no respetó ninguna señal y te chocó. Tu hijo murió. ¿Qué culpa tienes tú? Tú no tienes la culpa, pero murió tu hijo. Ninguna culpa. Claro que no. Y entonces, ¿quién es el culpable? ¿Por qué sucedió eso? De ese momento, el ser humano dice, pero Señor, ¿por qué? Si hice todo bien. No tienes la culpa. Lo mismo que sucede con el ciego. Él no tiene la culpa. Sus padres no tienen la culpa. Entonces, ¿quién es el causante? ¿Sabes quién es el causante de todo el dolor y la desgracia en esta tierra? El enemigo de Dios. Él es el que se deleita verte sufrir. Y si mi hijo murió en un terremoto, fue el resultado natural de quebrantar ¿qué ley? Al principio la tierra era perfecta. Estoy hablando de que antes que el pecado entrara, no había terremotos, no había huracanes, no había incendios. Entonces, hoy la gente muere por terremotos, por incendios, por huracanes. ¿Es Dios el causante? No. Son leyes naturales. Dios no tiene la culpa, tampoco la tengo yo, tampoco la tienes tú. Entonces, ¿qué hacer? Todo esto es consecuencia natural de un mundo en desequilibrio, un mundo que está lleno de maldad, un mundo que a medida que el pecado entró fue creciendo. Pero quiero decirte, hay esperanza. Está llegando a su fin. ¿Qué culpa tengo yo del error, de lo que pasa? Adán y Eva pecaron. ¿Y qué culpa tengo yo por ellos? ¿Has escuchado gente que dice, ¿por qué yo tengo que pasar ahora el sufrimiento por esos que desobedecieron? Que carguen el castigo ellos, porque yo. Pero, ¿hay una salida a todo esto? ¿Qué hacer entonces con toda la situación que vivimos en esta tierra? ¿Qué hacer con todo el sufrimiento que está pasando y llega a nuestra vida? Nos toca a veces sufrir y creemos que todo está perdido. No creemos que hay esperanza. Quiero decirte, hermano querido y amigo que me escucha, tú que estás allí viendo este video, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Ese es el principio bíblico, que los que confían en Jehová estarán seguros. Los que confían en Dios tendrán fuerzas para salir adelante. Podrán ser vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió con el ciego entonces? Los discípulos quieren saber la respuesta. Quizá en esta mañana tú también quieras saber la respuesta que da Jesús acerca de este ciego, porque ellos preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres para que hubiese nacido ciego? ¿O qué es lo que va a suceder? Él está allí solo viendo, solo teniendo oscuridad. Quizá en esta mañana estoy hablando a personas que quizá todo se le vuelve oscuro y no hay claridad
en su vida. Quizá está cargado de situaciones, de problemas, de tantas cosas. Quizá estoy hablando a alguien que está enfermo allí y no sabe qué hacer. Quiero decirte, hermano querido, hay esperanza. Cristo Jesús está allí para ayudarnos. David dice, Él es nuestro amparo y nuestra fuerza en nuestro auxilio en las tribulaciones. Él es Jehová de los ejércitos. El Salmo 23 también es otro Salmos 23 maravilloso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Quiere decir que voy a tener problemas, voy a pasar por el valle de la muerte, escucha bien, por el valle de las dificultades, pero no tengas miedo. Tú no estás solo. Dios está contigo. ¿Quieres saber la respuesta de Jesús? No te pierdas el tema la próxima semana. Vamos a ver qué respondió Jesús a los discípulos y qué enseñanza dio a toda la multitud que estaba allí presente queriendo escuchar acerca de este ciego de nacimiento. ¿Qué pasó con su vida? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Te espero el próximo sábado a las 11 estaremos hablando acerca de lo que Cristo respondió a los discípulos. Y entonces vamos a ver el diálogo que tuvo, la enseñanza que dio para que tú y yo podamos también aprender y conocer de ese Dios maravilloso. En esta mañana solo quiero invitarte que no te desanimes. En medio de tantas circunstancias en la vida, en medio de tantas cosas que estés pasando, problemas, dificultades, en medio de esos traumas, esas noches interminables, ven a Jesús. Te invito para que te acerques a Él y Él será la solución en tu vida. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre ese Dios maravilloso. ¿Qué es lo que hace con esas personas sufrientes? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la solución que va a tomar sobre este ciego que necesita, que ha vivido toda su vida en esa oscuridad? Te invito para que no te pierdas la información la otra semana. Quiero cerrar este mensaje haciendo una oración y no te olvides que Dios no es causante del dolor. Dios no tiene nada que ver con ningún problema, porque Dios es Dios de amor. Él es Dios de vida eterna. Quiero orar para que cerremos este mensaje. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo. Gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana hemos aprendido, Señor, que todas las desgracias que hay es consecuencia del pecado. Pero gracias porque hemos entendido que un día y muy pronto se acabará. Terminará de pasar toda esta escena de dolor, toda esta escena de sufrimiento. Y llegará el momento en que podremos ver la luz. Ese reflejo, Señor, que saldrá de ti como Dios Todopoderoso, que vendrá en las nubes de los cielos para salvarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros y no nos desamparas. Síguenos acompañando el resto de este tu santo día. Bendice cada persona que está aquí. También la que mira este mensaje. Acompáñala siempre y bendícela. No sé por lo que está pasando, pero tú conoces su corazón. En el mundo hay tanta gente sufriendo. Sabemos que pronto terminará este sufrimiento. Ayúdanos a tener la fuerza para poder esperar ese momento donde nos darás la bienvenida, donde nos dirá, venid, benditos de mi Padre.
heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Queremos estar ese día contigo, oh Dios. Gracias. Nuevamente lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. No te olvides, no te separes de Jesús. Él es la fuerza, Él es el poder, Él es el auxilio en todas tus tribulaciones. Él te dará la vida eterna. No te olvides. Dios te bendiga.